Bienvenidos a Eerie Stories, el canal donde el miedo cobra vida en cada historia. Hoy les traigo un viaje al corazón de lo desconocido, donde la oscuridad oculta más de lo que podemos imaginar. Acompáñenme a descubrir los relatos de Daniel Crane, un investigador paranormal que se enfrenta a fuerzas que desafían la razón. Prepárense para sentir el escalofrío en la piel, porque los relatos que escucharán hoy no son para los débiles de corazón. Esto es, Ecos de la Oscuridad, relatos del investigador paranormal. Hola, soy un investigador paranormal y les quiero relatar algunas de mis experiencias. Mi nombre es Daniel Crane, y aunque me enorgullezco de mantener la calma bajo presión, aquella noche en la vieja mansión estuvo a punto de quebrantarme. La casa, situada en las afueras de un pequeño pueblo, tenía fama de estar maldita. Se decía que nadie que hubiera entrado salía sin llevarse consigo la oscuridad que habitaba en su interior. Decidí entrar en una noche tormentosa, cuando los relámpagos iluminaban el contorno del edificio como un siniestro aviso. Apenas crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire era denso, y un frío antinatural recorrió mi cuerpo. Pero seguí adelante, sabiendo que el peligro es parte de lo que hago. Los murmullos comenzaron en cuanto puse un pie en el pasillo principal. Al principio, pensé que era el viento colándose por las grietas, pero pronto me di cuenta de que los sonidos parecían emanar de las paredes mismas. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono estaba cargado de malicia. Empuñé mi linterna y comencé a explorar. Al llegar al salón principal, descubrí una vieja fotografía en la pared, su vidrio agrietado y el marco cubierto de polvo. La imagen mostraba a una familia que había desaparecido sin dejar rastro. En ese instante, los murmullos se convirtieron en gritos de desesperación. Sentí un golpe en el pecho, como si una fuerza invisible me hubiese atacado, y caí al suelo, perdiendo mi linterna en la caída. En la penumbra, vi cómo las sombras parecían cobrar vida. Una figura oscura emergió del fondo de la habitación, sus ojos brillaban con una luz espectral. Sin pensar, me lancé hacia mi linterna, logrando encenderla justo a tiempo para alumbrar el rostro desfigurado de la sombra que se abalanzaba sobre mí. Corrí hacia la puerta, pero al llegar, la encontré cerrada con llave. Un estruendo resonó detrás de mí, y me volví para ver cómo los muebles se arrastraban solos por la habitación, bloqueando las ventanas y atrapándome dentro. Fue entonces cuando vi al hombre en la foto, o lo que quedaba de él. Su piel era cenicienta, y sus ojos estaban vacíos, pero su intención de hacerme daño era clara. No había otra salida. Me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas, y finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, cedió. Salí de la casa corriendo, sintiendo como una fuerza oscura intentaba aferrarse a mí, pero logrando escapar a duras penas. Desde ese día, he evitado esa mansión, sabiendo que aún guarda su terrible secreto. El segundo caso que compartiré ocurrió en un sanatorio abandonado. Se decía que las almas de los pacientes que murieron en ese lugar aún vagaban por los pasillos, atormentadas y en busca de paz. Pero había una en particular, una figura blanca que se aparecía solo en las noches más oscuras. Entré al sanatorio al atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras reclamaban su dominio. El edificio era un laberinto de habitaciones desmoronadas y pasillos interminables. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los fenómenos. Puertas que se cerraban con fuerza, luces que parpadeaban, y el eco de risas desquiciadas resonando en las paredes. A medianoche, mientras exploraba el segundo piso, vi por primera vez a la figura blanca. Era un espectro de aspecto etéreo, flotando a pocos centímetros del suelo. Me acerqué con cautela, y de repente, el aire se volvió helado. La figura se giró lentamente hacia mí, su rostro desfigurado y sus ojos llenos de dolor. En ese momento, las puertas de todas las habitaciones se abrieron de golpe, y una corriente de aire gélido atravesó el pasillo. De las habitaciones surgieron sombras, figuras amorfas que comenzaron a moverse rápidamente hacia mí. Empuñé una bengala que llevaba para situaciones de emergencia y la encendí, arrojando una luz roja en el pasillo. Las sombras se detuvieron, como si la luz las contuviera, pero el espectro continuó avanzando. Retrocedí hacia una escalera cercana, sabiendo que tenía que salir de allí antes de que las sombras se reagruparan. Descendí los escalones de dos en dos, sintiendo como las figuras oscuras me seguían de cerca. Al llegar al primer piso, me di cuenta de que la única salida estaba bloqueada por escombros. El espectro apareció nuevamente, esta vez directamente frente a mí. Intenté buscar otra salida, pero las sombras ya estaban cerrando el círculo. Fue entonces cuando recordé la segunda bengala en mi mochila. La encendí y la arrojé hacia la figura blanca, que se desvaneció en el aire al entrar en contacto con la luz.
Aproveché la confusión y me lancé hacia una ventana, rompiéndola con una silla y saltando al exterior. Caí al suelo cubierto de vidrios, sintiendo como el frío helado se disipaba al contacto con el aire libre. El sanatorio quedó en silencio, pero las sombras en su interior seguían moviéndose. Escapé por poco, sabiendo que las almas atormentadas de ese lugar aún no habían encontrado la paz. Mi tercer caso me llevó a una cabaña en medio de un espeso bosque, un lugar que los lugareños evitaban a toda costa. La cabaña había sido escenario de extraños rituales y actos de brujería, y se decía que cualquiera que entrara saldría maldito. Llegué al anochecer, con el sol ocultándose detrás de los árboles y el bosque sumergiéndose en la oscuridad. La cabaña, de madera vieja y astillada, parecía a punto de derrumbarse. Sin embargo, al entrar, la encontré extrañamente intacta por dentro, como si el tiempo no hubiese pasado. Mientras exploraba, noté que los objetos en la cabaña comenzaban a moverse solos. Primero fue una silla que se arrastró por el suelo, luego una mesa que tembló violentamente. De repente, escuché un crujido en el techo, como si algo pesado estuviera arrastrándose sobre las vigas. Me preparé para lo peor, cuando un estallido de risa malévola resonó en el aire, haciendo que el suelo temblara. De un rincón oscuro surgió una figura de aspecto cadavérico, su piel pegada a los huesos y sus ojos hundidos en las cuencas. La figura se movía con rapidez, lanzándose hacia mí con una fuerza sobrenatural. Alcé mi brazo justo a tiempo para bloquear su ataque, pero el impacto me lanzó contra la pared. Sentí el aire escaparse de mis pulmones mientras me recuperaba. En el suelo, vi un círculo ritual dibujado con tiza, rodeado de símbolos que reconocí de viejos textos sobre brujería. Sabía que si destruía el círculo, podría romper la conexión de la figura con este mundo. Con un esfuerzo supremo, me arrastré hacia el círculo, usando una piedra para borrar los símbolos. La figura gritó con un sonido que parecía desgarrar el aire, y se abalanzó sobre mí una vez más. Con un último golpe, rompí el círculo, y la figura estalló en una nube de polvo y humo. El aire se aclaró de inmediato, y el suelo dejó de temblar. Sin embargo, sentí que algo más profundo había sido liberado. Salí de la cabaña a toda prisa, sintiendo que los árboles mismos me observaban mientras corría hacia mi coche. La maldición no había sido destruida, solo desplazada, y sabía que podría regresar en cualquier momento. El cuarto caso me llevó a una escuela abandonada, donde se decía que el espíritu de un niño perdido vagaba por los pasillos en busca de su madre. La escuela había estado cerrada por décadas, y las historias de fenómenos paranormales habían convertido el lugar en un punto de interés para los curiosos. Entré en la escuela en una noche sin luna, armado con una linterna y una grabadora. Los pasillos eran un laberinto de puertas cerradas y ventanas rotas, con el viento aullando a través de los huecos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar el llanto. Era débil al principio, pero pronto se hizo más fuerte y persistente, guiándome hacia una sala de clases en el primer piso. En la sala, encontré un viejo juguete roto en el suelo y dibujos en las paredes. Los dibujos eran perturbadores, mostrando figuras de niños con expresiones de terror y manos esqueléticas que los alcanzaban. Fue entonces cuando lo vi, un niño de unos 8 años, con ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas. Sus ojos me miraban con desesperación, como si supiera que yo era su única esperanza. Intenté acercarme, pero el niño se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un rastro de frío helado. Entonces, las luces parpadearon, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré para ver una figura alta y oscura, sin rostro, acercándose lentamente. El niño había regresado, pero ahora estaba de pie junto a la figura, con los ojos completamente negros. La figura extendió su mano hacia el niño, y él comenzó a gritar. Sin pensar, arrojé la linterna hacia la figura, que se desintegró en una nube de sombra, llevándose al niño con ella. Los gritos cesaron, y el silencio reinó en la escuela. Al recuperar mi linterna, noté que el juguete roto había desaparecido. Salí de la escuela con la sensación de que no había salvado al niño, sino que había sido testigo de su condena eterna. Desde entonces, no he regresado a ese lugar, pero los gritos aún resuenan en mi memoria. El quinto caso me llevó a un remoto lago, donde se decía que una criatura acechaba en las profundidades, atrapando a aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Los pescadores locales hablaban de una sombra que se movía bajo el agua, arrastrando a sus víctimas al fondo sin dejar rastro. Llegué al lago al amanecer, cuando la niebla aún cubría la superficie del agua. Preparé mi equipo y comencé a explorar la orilla, buscando cualquier señal de la criatura. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que algo no estaba bien. El agua estaba demasiado tranquila, como si la vida misma la evitara. De repente, el agua comenzó a agitarse,
y una gran sombra apareció bajo la superficie. Me acerqué con cautela, cuando de repente, algo emergió del agua. Era una criatura de pesadilla, con tentáculos que se retorcían y un cuerpo cubierto de escamas negras. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su boca, llena de dientes afilados, se abrió en un grito silencioso. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad asombrosa. Corrí hacia un viejo muelle cercano, sabiendo que no podría luchar contra ella en el agua. Desde el muelle, la observé mientras se movía por el lago, buscando su próxima víctima. Decidí que debía atraerla a la orilla y enfrentarla allí, donde tendría una mejor oportunidad. Tomé una cuerda con un ancla al final y la arrojé al agua, tratando de enredar uno de sus tentáculos. La criatura mordió el anzuelo, y con todas mis fuerzas, tiré de la cuerda, arrastrándola hacia la orilla. La criatura luchó ferozmente, tirando de mí hacia el agua, pero logré mantener mi equilibrio justo a tiempo. En la orilla, la criatura emergió completamente, y su tamaño me dejó atónito. Era mucho más grande de lo que había imaginado, y sus tentáculos se movían con fuerza devastadora. Empuñé un cuchillo que llevaba en mi cinturón y me preparé para el enfrentamiento. La batalla fue intensa. La criatura atacó con furia, derribando árboles y rompiendo el muelle en pedazos. Logré esquivar sus golpes y finalmente, con un ataque preciso, clavé el cuchillo en parecía ser su punto débil, justo entre los ojos. La criatura soltó un chillido desgarrador y se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionándose antes de finalmente quedar inmóvil. El lago volvió a su calma, pero el cuerpo de la criatura comenzó a descomponerse rápidamente, como si nunca hubiera existido. Aún con el cuchillo en mano, observé el agua, esperando que algo más emergiera. Pero el lago permaneció en silencio, y su oscuridad volvió a ser impenetrable. El último caso que relataré es, sin duda, el más aterrador de todos. Me llevó a una pequeña aldea en las montañas, donde se decía que un culto adoraba a una antigua deidad que prometía traer el fin del mundo. La aldea había sido aislada durante años, y las pocas personas que habían logrado escapar hablaban de rituales oscuros y sacrificios humanos. Llegué a la aldea al caer la noche, y desde el principio, supe que algo andaba mal. Las casas estaban vacías, pero el aire estaba cargado de una energía malévola. Avancé con cautela por las calles desiertas, hasta que encontré una iglesia en ruinas en lo alto de una colina. De su interior, surgía una luz roja que parpadeaba al ritmo de cánticos ininteligibles. Me acerqué a la iglesia y vi una docena de figuras encapuchadas reunidas alrededor de un altar, donde yacía una persona atada, inconsciente. Los cánticos aumentaron en intensidad, y el aire comenzó a vibrar con una energía oscura. Sabía que no tenía mucho tiempo. Entré en la iglesia sigilosamente, tratando de no llamar la atención. En el altar, vi un antiguo libro abierto, con símbolos que reconocí de mis estudios sobre demonología. Los encapuchados estaban en medio de un ritual para invocar a su deidad, y si lo lograban, el mundo tal como lo conocíamos acabaría. Tomé una antorcha y la encendí, sabiendo que tenía que detener el ritual antes de que fuera demasiado tarde. Arrojé la antorcha hacia el altar, prendiendo fuego al libro y rompiendo el círculo ritual. Los encapuchados se volvieron hacia mí, sus rostros ocultos por las sombras, y sentí un odio indescriptible en sus miradas. Uno de ellos se lanzó hacia mí, pero logré esquivar su ataque y derribarlo con un golpe. Sin embargo, el líder del culto, una figura más alta y de aspecto intimidante, continuó con los cánticos, ignorando el caos a su alrededor. Sabía que si no lo detenía, todo sería en vano. Corrí hacia el altar y empujé al líder fuera del círculo, interrumpiendo el ritual en el último segundo. El líder cayó al suelo, y los cánticos cesaron. Sin embargo, una sombra gigantesca comenzó a formarse en el aire, como si la deidad estuviera intentando forzar su entrada en nuestro mundo. Con un último esfuerzo, tomé una espada ceremonial del altar y la clavé en el suelo, destruyendo el último vestigio del ritual. La sombra se desvaneció con un grito de rabia, y los encapuchados comenzaron a desmoronarse, como si su vida dependiera del ritual. Salí de la iglesia justo antes de que se derrumbara sobre sí misma. El amanecer comenzaba a iluminar la aldea, y el aire se sentía más ligero, como si una gran maldad hubiera sido purgada. Sin embargo, sabía que el culto no había sido completamente destruido. Los seguidores de la deidad estaban en todas partes, esperando el momento adecuado para intentar nuevamente traer el fin del mundo. Si sobrevivieron a este viaje al oscuro mundo de lo paranormal, les agradezco por acompañarme hasta el final. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Déjenme un comentario contando cuál de estos relatos les puso los pelos de punta, y si se atreven,
Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también experimenten el terror. Recuerden, en Iris Souris, el miedo es solo el comienzo. Hasta la próxima, y que tengan una noche tranquila.